Hola a todos, bienvenidos a The Black Core Video. Y estamos en un nuevo vídeo que en este caso va a ser una partida de ajedrez que jugué yo en competición hace no demasiado, quizá hace un mes más o menos, contra un jugador que tenía unos 2000 de elo. Y bueno, vamos a ver la partida porque creo que es instructiva y creo que es interesante verla. Entonces, en esta partida yo llevaba blancas y comencé con E4, peón de rey. Voy a ir un poquito rápido a la apertura porque no es tan importante. E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Esta es la llamada apertura española. Y mi rival jugó con A6, que es lo más principal. El alfil se retira, caballo F6. Y el blanco se enroca sin importarle que temporalmente pueda perder un peón. Esto es muy conocido en teoría. Y mi rival jugó con B5, que es una respuesta completamente normal y de hecho la más jugada. Sin embargo, teniendo en cuenta cómo jugó mi rival, habría sido mejor que jugara alfil E7 primero, ¿de acuerdo? Ahora veremos por qué. Como digo, mi rival jugó con B5, avanzó su peón, retiré mi alfil y ahora jugó alfil E7. Y hay que decir que este orden de jugadas, a pesar de que parece extraño, es ligeramente impreciso. Y lo que era más correcto era jugar primero alfil E7 y luego ya puede jugar B5 el negro. La razón de esto es que en algunas líneas es más útil tener el alfil en E7 que el peón en B5 y de hecho en la partida vamos a ver por qué este orden es un poco mejor. Como digo, perdón, aquí mi rival jugó primero su peón, alfil B3 y alfil E7. Y aquí la opción extra de la que dispone el blanco es la ruptura con D4. El blanco rompe ya en el centro y el negro tiene algunos problemas que solucionar. Mi rival contestó con D6, que es lo más común, defendiendo su centro. Cabe decir que cambiar peones generalmente no es bueno porque el blanco puede avanzar el suyo y va a tener muchísimo ataque en esta posición. De hecho, es muy peligrosa ya para las negras. Por tanto, mi rival lo defendió y aquí se produjo una serie de cambios. Cambió un par de peones, mi rival comió con el caballo, aunque me parece que era más común comer con el peón en su lugar, es decir, perdón, no vuelve atrás, no sé por qué. Era un poco más normal comer con el peón de por E5, pero bueno, como digo, la partida fue caballo por E5, que también es bastante habitual en estas posiciones. Caballo por E5, peón por E5, dama por D8 y alfil por D8. Se ha producido una serie de cambios muy grande, vemos que ya quedan bastantes pocas piezas, entre comillas, en el tablero. De hecho, ya se puede considerar un final, teniendo en cuenta que no hay damas y bueno, se han cambiado algunas piezas. Pero en este caso el negro vemos que tiene presión sobre el peón D4. Sin embargo, no hay una forma tan satisfactoria de defenderlo. ¿Por qué? Porque si por ejemplo lo defendiéramos con por ejemplo, nuestro peón, el negro podría jugar ya C5 y en muchas líneas puede estar rompiendo con C4. Su alfil también se va a activar por esta diagonal y de hecho el blanco puede caer en problemas. O por lo menos podría ser una opción a considerar. Por tanto, aquí el blanco lo que tiene que hacer es jugar A4. El blanco decide sacrificar este peón porque a cambio estamos comiendo en B5 y no se puede retomar ya que la torre blanca estaría presionando sobre la torre negra a través de rayos X. Es decir, una vez que se cambien los dos peones, la torre negra podría estar colgando. Por tanto, en este caso, el negro decidió jugar alfil B7, defendiendo primero su torre y como vemos aumentando la presión sobre el punto 4. Y aquí yo jugué A por B5, cambiando un par de peones. Cabe decir que también era posible defender el peón con F3, es una opción también interesante. Pero bueno, como digo, la partida fue cambiar peones, se cambiaron peones, cambié las torres también, como vemos una serie de cambios enorme, alfil por A8 y ahora sí, como nos están atacando el peón dos veces y no hay forma de defenderlo con piezas, sencillamente jugamos F3, colocando una barrera de peones contra el alfil negro. Ya sabemos que esto generalmente minimiza su fuerza porque choca con peones blancos. Y vamos a valorar un momento esta posición. A pesar de las pocas piezas que quedan y de la igualdad de material, el blanco tiene una ligera ventaja, de hecho bastante cómoda, debido a lo siguiente. Voy a quitar un momento los colores. Como vemos, el blanco ya se ha enrocado, tiene el alfil en B3 apuntando, es un buen alfil. Y además el alfil de C1 rápidamente puede ir a E3 o a G5, generalmente va a E3, desde donde va a controlar esta otra diagonal tan bonita. Además, el caballo blanco puede desarrollarse a C3, desde donde no solo podría saltar a D5, sino que además va a atacar el peón de B5 y va a obligar al negro a defenderlo. Además, la torre blanca puede entrar ya por esta columna o incluso por esta una vez que desarrollemos el caballo y el alfil. Sin embargo, el negro tiene algunos problemas.
Lo primero es que no se han rocado, eso le va a llevar un tiempo. Lo segundo es que su caballo, a pesar de que es una buena pieza, porque controla buenas casillas centrales, vemos que nuestros peones controlan bastante bien su movilidad. Por otro lado, el alfil de A8 no es especialmente útil, ya que de nuevo choca con los peones blancos, y el alfil negro de casillas negras, el problema es que está en D8, donde de momento choca con su peón. Si por ejemplo el alfil negro, en vez de estar aquí, estuviera aquí, pues podría entrar por C5, dar un jaque, controlar esta diagonal y evitar que nuestro alfil sea el que vaya E3. Pero debido a esto no va a poder ser así. Y aquí mi rival jugó alfil E7, que es muy común. Como digo, el alfil probablemente quiere ir a C5 a dar algún jaque y lo evitamos desarrollando nuestra pieza, alfil E3. Como vemos ahora, los alfiles blancos cortan las dos diagonales y tienen mucha fuerza. Y mi rival continuó con alfil D6, que es una jugada un poco pasiva porque lo que busca es sencillamente defender toda la posición y de alguna forma decir, bueno, quizá el blanco está un poquito mejor, pero demuéstrame que hay suficiente ventaja para intentar conseguir algo que no sean las tablas. Cabe decir que la mejor jugada probablemente sea jugar C5, avanzando el peón, pero aquí el blanco, intentando expulsar a nuestro alfil blanco, pero aquí el blanco dispone de una jugada muy fuerte que es C4, tratando de abrir la posición, y en caso de que el negro avance su peón, puede parecer que nuestro alfil, queda bloqueado, pero jugamos alfil A4 jaque, y como vemos nuestro alfil sale de los peones blancos, y al final vamos a tener una posición muy buena, trayendo la torre, el caballo puede venir a esta casilla, presionar a este peón, y esto es clara ventaja blanca. Pero como digo, mi rival aquí no decidió avanzar su peón, que era una opción más luchadora, sino que decidió sencillamente jugar alfil D6, defendiéndolo todo. El problema es que sigue caballo C3, atacamos el peón con ganancia de tiempo, desarrollamos una pieza y alfil C6 defendiendo. Cabe decir que mover el peón a C6 sería un error estratégico porque tras torre A1 el blanco domina la columna y está entrando por A7 y con... Entonces, como digo, mi rival jugó alfil C6 defendiéndolo, torre A1, controlamos la columna, el negro se enroca y ahora mismo no amenaza torre A8 porque el peón de B5 está colgando, pero podría llegar a ser una amenaza. Por tanto, torre A6, atacando el alfil negro y obligándolo a tomar una decisión, si se va a ir a D7 o a B7. Mi rival lo jugó a D7, que es un poco mejor. Cabe decir que a B7 es un error porque sigue torre A5 y ahora atacamos el peón dos veces y no hay buena forma de defenderlo. De hecho, si el negro lo intenta defender con C6, ahora viene torre A7 y la torre en séptima fila, combinado con la acción de este alfil y del otro, es mortalmente fuerte. De hecho, esta posición ya debe ser ventaja decisiva, para que os hagáis una idea. Por tanto, mi rival jugó su alfil atrás, a D7, defendiéndolo todo, y G4. Ahora el blanco ya controla un flanco, por tanto pasa a jugar por el siguiente, y en algunos casos introducimos la amenaza de avanzar el peón a G5 y expulsar al caballo negro, que si nos damos cuenta es la mejor pieza de las negras. Bueno, los alfiles también, pero solo defienden. Mi rival jugó con B4, que es una jugada un poco comprometedora porque permite caballo A4 y de repente el caballo va a venir a la hermosa casilla C5, pero es cierto que la posición era ya difícil de jugar. Aquí mi rival jugó torre B8, caballo C5, metemos el caballo en una muy fuerte casilla, alfil E8, quitándolo alfil. Y aquí me equivoqué. Yo jugué H4 ganando algo más de espacio, preparando avanzar los peones, pero la jugada más fuerte era torre a caballo, ya sea en A6 o en B7, con posibles toques en D6, y además la torre en séptima fila controla muchas casillas y tiene mucha fuerza. Pero como digo, yo me equivoqué, jugué H4 y la partida siguió caballo D7 y de nuevo un error gordo mío. Y es que decidí cambiar caballos. ¿Por qué es un error? Porque mis piezas son más activas, el negro tiene falta de espacio y por tanto era mejor mantener piezas con caballo de 3. De repente el caballo tiene presión sobre ambos peones y la torre blanca también es muy fuerte, el alfil puede incluso aumentar su radio de acción por la casilla 4 y esta posición es realmente fea para las negras. De hecho, objetivamente debe estar, si no perdida, al borde de perderse. Para que os hagáis una idea. Pero como digo, yo me equivoqué y le cambié piezas, que no hay que hacerlo. Sin embargo, tras alfil por D7 y alfil D5, controlando ambas diagonales, cabe decir que la posición del blanco es sumamente cómoda y de hecho es clara ventaja.
Vemos que las tres piezas blancas coordinan muy bien, los dos alfiles controlan diagonales fortísimas, la torre controla la única columna abierta y mientras las piezas negras solo se dedican a defender sus peones. Además, no hay una forma clara de tratar de luchar contra las piezas blancas. Mi rival jugó rey F8, rey F2, acercando el rey al centro. Mucho cuidado de no acercarlo por aquí porque existiría un jaque a la torre y al rey. Rey E7 y H5. ¿Y cuál es la idea de H5? La idea de H5 es que mi rival, y esto es una cosa importante, pretende cambiar los alfiles con alfil E6 y luego retomar con el rey. Por tanto, una vez que se eliminen los alfiles que van por casillas blancas, los voy a poner en rojos, van a quedar solo los que están en casillas negras, que los voy a poner en amarillos. Por tanto, lo que hay que hacer generalmente en estos finales es colocar tus peones en el color contrario al alfil que tienes. Como veis, yo preparo los peones en blancas y preparo o invito a mi rival a jugar sus peones en negras, lo cual será un error estratégico como veremos a continuación en la partida. Mi rival, de acuerdo con mi idea, cometió el error de jugar H6 colocando otro peón en negras. Y de hecho es un error. La mejor jugada, a pesar de que el blanco tiene buenas opciones de intentar apretar, es decir, de intentar jugar a ganar, es G6 colocando otro peón en blancas y tratando de abrir un poco la posición. Sin embargo, como digo, el blanco mantiene buenas chances de, por lo menos, hacerle difícil la vida a su rival. Sin embargo, como digo, mi rival jugó H6, que es un error, y vamos a ver cómo se puede aprovechar esto. Rey E1, acercando el rey poco a poco. Como digo, mucho cuidado de no dejarnos el rey en la diagonal esta, que perderíamos la torre por el jaque. Alfil E6, cambiamos alfiles y una opción muy interesante de mi rival, F por E6, estropeándose su estructura. ¿Por qué come con el peón? Porque si come con el rey, ahora mismo mi rival puede amenazar a avanzar su peón, por tanto jugamos B3 y tenemos absolutamente todos los peones en blancas con el alfil de negras. Además tenemos la torre controlando la columna abierta, todas las casillas negras y vemos que el negro no tiene ninguna opción. Además el blanco va a llevar su rey por E2, D3 y C4 y va a presionar muy fuerte sobre el peón de B4 y esta posición es muy probable que se gane porque la diferencia de alfiles es abismal, la diferencia de torres es muy grande, mi rey va a ser mucho más fuerte, el suyo de hecho veis que está cortado, no puede pasar y estratégicamente es un final horrible debido también al peón tan avanzado y débil en este caso de las negras de B4. Sin embargo, mi rival decide la mejor opción práctica que es estropear su estructura. Y podemos pensar, ¿y por qué estropea su estructura? Porque su idea es que en caso de que yo intente llevar mi rey a C4, que va a ser mi opción, él siempre puede pasar su torre a F8 para tratar de presionar sobre el único peón débil que tengo. De esta forma se ha estropeado su estructura a cambio de buscar una ventaja o contrajuego dinámico que va a obligarme a jugar más lento y me va a impedir realizar mi plan en condiciones óptimas. Pero igualmente aquí primero B3, fijando los peones en blancas, ya lo sabemos. Ahora todos los peones del negro son en negras, menos este doblado. Y de hecho se nota, su alfil no tiene movilidad y el nuestro tiene unas diagonales hermosísimas, además de que dominamos la columna abierta. Y como vemos, su torre nunca puede llegar a entrar, no tiene casillas, solo se puede mover aquí o aquí y no tiene ningún futuro porque dominamos todo el resto de casillas con nuestras piezas. Esta y esta con el peón. Por tanto, mi rival jugó torre B5, yo creo que un poco desesperado porque es un error torre B5. Supongo que la mejor opción es sencillamente esperar y cuando yo intente empezar a avanzar el rey, pues hacer torre F8 para tratar de por lo menos evitar que yo pueda mover el rey con tanta facilidad. Sin embargo, mi rival, como digo, jugó torre B5 y es un error porque abandona la última fila. Y aquí yo cometí una pequeña imprecisión, ¿vale? Yo jugué torre A7, pero la mejor jugada era torre A8, pasando a dominar la última fila que mi rival acaba de abandonar. Y si nos damos cuenta, su torre ahora ya ni siquiera puede evitar que la nuestra entre por detrás. Solo se puede mover a esta otra casilla y no tiene absolutamente ninguna utilidad. Por tanto, ya estaríamos en condiciones de pasar nuestro rey hasta C4. Pero en su lugar yo jugué torre A7, que bueno, también tiene su idea, pero es menos fuerte, y mi rival tenía la opción de volver atrás con torre B8 y tratar de volver al plan anterior. Pero en su lugar se equivocó, jugó rey D7 y ahora sí, torre A8, de hecho amenazamos entrar a G8 y luego comernos este peón, por tanto el rey negro se acerca a defender y aquí
yo me equivoqué. Jugué alfil F2, retirando el alfil, pero cabe decir que hay una opción preciosa y fortísima que es sacrificar el alfil en H6 por un peón y a continuación avanzar otro, sacrificando ese otro peón, porque si nos comen tras H6, H7 y H8 vamos a coronar dama y es imparable. El negro no puede evitarlo, por tanto el blanco ganaría. Y si el negro no se come el peón e intenta acercar el rey, sencillamente nos lo comemos y dentro de 2 jugadas vamos a coronar. El negro aún puede jugar algo así como alfil E7, alfil F6 y dar su alfil por la dama, pero el blanco va a ganar el final de torres y peones con mucha facilidad. Por ejemplo, alfil E7, H7, alfil F6, H8 dama, nos comen la dama, comemos, y el blanco tiene un peón de más en el final de torres, pero tiene mucho mejor estructura, mejor rey, podemos atacar los peones del negro con facilidad y esta posición se gana. Pero como digo, yo no vi esa opción de sacrificar el alfil aquí, que era la jugada más fuerte, sino que jugué alfil F2, volviendo atrás, y tras rey F7 siguió rey D2, acercando el rey, torre B7, la cual es una jugada un poco pasiva, pero bueno, esto ya tiene un poco menos de interés porque hubo ciertos errores por parte de ambos. Rey D3, G6, tratando de abrir la posición, aunque no sirve de nada. Y ahora que este peón ya no lo puede defender otro peón, de nuevo volvemos con alfil E3, atacando este. Por tanto, mi rival decidió cambiar peones y defenderlo con el alfil, pero como vemos las piezas del negro cada vez están más atadas a la defensa. Torre C8, ahora no se puede mover la torre a ninguna casilla, porque nuestro alfil controla estas dos y atacamos el peón. Y el alfil negro también está atado a la defensa, mientras que nuestro rey va a seguir, moviéndose. Como veis, es un desastre. Siguió rey G7, rey C4, rey F7. Y aquí la jugada más fuerte, a pesar de que yo no la encontré, era F4. Ahora sí rompemos con el peón. El negro tiene que capturar porque si no vamos a comernos el peón y luego el otro sigue atacado. Y tras cambiar alfil por F4 y atacamos este peón 2 veces y este una vez. Y de hecho el negro ya no puede evitar pérdidas materiales y con ello la pérdida de la partida. Porque además nuestro rey está presionando un peón y el rey negro no tiene entradas. Ese es otro de los temas. Como tenemos los peones en blancas y el alfil en negras, nuestro alfil y nuestro peón crean una barrera por la cual el rey negro no puede pasar. Cosa que no ocurre con negras porque el blanco puede entrar por casillas blancas. Pero como digo, yo no encontré esta jugada de F4, avanzar el peón. Y en su lugar la partida siguió con torre D8. Aquí dimos unas vueltas, unas maniobras. Rey G7. Y ya jugué F4 aquí, que es un poco peor con el rey aquí, porque el rey ya defiende este peón. Por tanto, el negro puede jugar alfil D6 y tras cambiar peones comer. Cosa que en la otra línea no podía porque este peón no estaría defendido, ya que el rey estaba en F7. Pero bueno, igualmente esta posición se gana. Torre 8, rey F7, la torre domina la columna abierta de nuevo. Rey G7 y ahora torre D8 para entrar en D7 y echar al rey a la última fila. Siguió alfil C3, torre D7, rey G8, alfil por peón, el blanco ya gana un peón y ahora el negro tiene que aprovechar para tratar de activar la torre, ahora que ya no está el alfil defendiendo. Torre A7, alfil F4, torre A2 atacando el importante peón de C2, por tanto sencillamente lo defendemos y a continuación ya amenazamos con meter otro peón. C5, atacamos ahora el D6, que no hay forma de defenderlo más que con la torre. Torre atrás, alfil E3, ahora volvemos a atacar este y de nuevo nuestro rey puede intentar colarse. Siguió alfil F6 atacando la torre. Torre D7, torre A1 y ahora mucho cuidado no nos comamos el peón porque nos juegan torre de 1 jaque y tras quitar el rey nos comen la torre y perdemos. Por tanto sencillamente quitamos la torre primero, en este caso yo la quité a B7. Da un poco igual, también se podía quitar a C7 atacando el peón. Pero bueno, en cualquier caso la jugada gana, porque este peón ya es indefendible. Y siguió alfil C3, alfil por peón, torre jaque, rey C4, alfil E1. Perdón, en la partida fue torre 1, pero lo tengo mal pasado. Y la partida acabó porque mi rival se rindió aquí, ya que el blanco tiene 2 peones de más. De hecho, está comiéndose este otro también. Y el final ya es completamente perdedor. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho la partida. Creo que es muy interesante y se pueden aprender conceptos estratégicos. También, por supuesto, por parte de ambos bandos. Y bueno, si os ha gustado os agradecería que dejéis un like, que ayuda mucho. Comentad, suscribíos si no queréis perderos más vídeos. Y nos vemos la semana que viene con uno nuevo. Hasta otra.